se destacó una información, bueno, muy negativa, que tiene que ver con una violación a una joven en Barcelona de parte de un futbolista, Dani Alves, él es brasileño, y él quedó ya en prisión preventiva al menos y sin ninguna posibilidad de fianza. Y estamos hablando de una situación que se dio en una fiesta a fines del año pasado, en una discoteca en Barcelona, en que este futbolista de 39 años habría atacado y agredido sexualmente a una joven de 23. Exactamente, de hecho, bueno, el revuelo mediático ha sido en España, en Brasil. Es un jugador bastante respetado en su carrera, un tipo que siempre ha tenido una conducta impecable, lo que llama mucho la atención esto que está pasando. Y la abogada de la víctima ha sido muy enfática en decir que de forma firme y reiterada quita toda posibilidad de recibir una indemnización por parte del acusado y que solamente quiere que se haga justicias ante los ojos públicos, por lo que están decididos a continuar con esta denuncia. Bueno, esto la verdad es que es imposible preguntarse por qué ahora que la víctima está un poco renunciando a estos beneficios que recién nos estaba contando Yamila, es cuando uno tiende a creerle más, porque la verdad es que cuando ocurren este tipo de casos, sobre todo con unas figuras tan mediáticas, tan conocidas mundialmente, se cuestiona a la víctima. ¿Y por qué cuestionamos a la víctima cuando hay un relato tan dramático, cuando se hace de manera inmediata, cuando también hay evidencias y también hay testimonios de otros? Entonces, la verdad es que dan para mucho para conversar, sobre todo tomando en cuenta que es algo que todas las mujeres hemos sufrido, no sé si estos casos tan mediáticos, pero sí hemos tenido algún minuto, algún episodio de abuso, de acoso, y que es muy lamentable que siga ocurriendo. Sí, lo más lamentable es que una mujer tenga que renunciar a un derecho que tiene por ley, como es una indemnización por daños y perjuicios, para que le crean, para que no crean que está diciendo una mentira. O sea, realmente eso es muy terrible. Y sobre todo con personajes como estos que siempre han tenido una conducta imborrable, intachable, que se empieza a cuestionar, ¿no? ¿Y será verdad? ¿Y no querrá fama? Y siempre se pone a la mujer en otra conducta, parece que fuera algo casi cultural, en el cual no estoy de acuerdo para nada, yo creo que ninguna de las que está en la mesa acá. Y para saber cómo enfrentamos este tipo de situaciones, cómo manejar la impotencia que genera cuando se empieza a cuestionar a la mujer en estos casos de abuso, de violación, de acoso. Y para eso estamos con Carol Galleguillo, psicóloga experta en el trabajo con víctimas de delitos sexuales. Bienvenido, Carol, ¿cómo estás? Hola, gracias. Carol, de partida, ¿cómo manejar nosotros como sociedad este tipo de situaciones donde siempre a la mujer se las pone en cuestión, se las cuestiona un poco, ¿no? Mira, primero entender que al que se pone en cuestionamiento es a la víctima. Sea mujer en este caso, cuando se ocurren abusos sexuales hacia niños, es hacia los niños, niñas y adolescentes. Pero el lugar de la víctima es el cuestionado. Y ahora demos un pasito hacia atrás y preguntémonos por qué, ¿verdad? Cuando hablamos de abuso, de agresiones sexuales, de violación incluso, piensen lo que les pasa a ustedes acá. ¿No les pasa una suerte como de un, ay, no quiero ver eso? Como pienso también en nuestros auditores que digan, ay, van a hablar este tema que es tan difícil. Hay una suerte como de rechazo a lo horroroso. Y ante este rechazo a lo horroroso, dejamos de ver. Dejamos de ver y nos pensamos que tiene que haber otra explicación a que produzca tanto abuso. Porque si es tan generalizado, si está en todas partes, ¡qué miedo! ¡Qué peligro! Qué miedo. Salgo fuera y me puede pasar cualquier cosa. Mi hijo o mi hija sale, le puede pasar cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa si lo doy vuelta y digo, no, algo tiene que haber hecho ella? Quizás está buscando dinero. Parece que ahí se vuelve un poquitito más controlado el tema. Parece que no es algo que está afuera. Parece que es algo que puedo manejar, porque puedo hacerlo o no puedo hacerlo yo. Entonces solemos echarle la culpa a la víctima como una forma de, primero, manejarnos ante el horror, ante lo terrible. Segundo, como una forma de negar lo tremendo que es, lo generalizado que está, y darnos la idea de que podemos manejarlo de alguna manera. Les doy un dato solamente para que lo tengamos en cuenta. La Fundación para la Confianza, el año 2019, realizó un estudio de prevalencia de abuso sexual acá en Chile, en la región metropolitana. De ese estudio llegaron a la conclusión que, escuchen bien, 2 de cada 5 mujeres han sido víctimas de agresión sexual antes de los 18 años. Y en el caso de hombres, 1 de cada 5.
1 de cada 5, 20%. Uno también diría, no, casi no pasa. No, sí pasa. Bueno, cuando vimos el 20, caso 40%. del sacerdote Fernando Caradima, Claro. también se dio la misma situación. Claro. A los hombres que sufrieron este tipo de agresiones y abusos de parte de él, tampoco le creyeron. ¿Y cuánto nos demoramos como sociedad en creerles? ¿Cuánto nos demoramos en escucharlos con atención? Ya, no escuchar pensando en qué argumento encontramos para debatirles, escucharles, aprender de ellos. Creo yo, en estos 10, 12 años de que fue la denuncia pública de Caradima, hemos aprendido mucho como sociedad también. O sea, que estemos hablándolo acá ya es algo, ¿no? Carol, ¿y qué pasa? Porque finalmente esta víctima lo que tuvo que hacer es renunciar a esta indemnización para poder decir, ok, yo no estoy buscando esto, solamente quiero que se haga justicia. Sí. ¿Qué es lo que pasa con ella al aspecto psicológico y también a nivel víctima? ¿Qué es lo que le dice a las demás víctimas que se están enfrentando a una situación como esta, que tienen que hacer algo tan extremo para que las crean? Mira, bien fuerte lo que planteas. Más que qué les dice el mensaje de que tiene que renunciar, yo que lo tomo por el otro lado. Y les dice también, miren, tengo toda esta fortaleza para pararme acá y el apoyo de toda esta gente y lo voy a hacer. Me cuesta, es difícil, pero ¿me acompañan? ¿Quién se pone detrás mío y me acompañan? Estamos acá al otro lado del Atlántico hablando y apoyando a estas chicas. Y diciendo, sí, sabes que es difícil, pero vamos. No debiera, uno piensa, renunciar a lo que es un derecho. Y ahí nos metemos en otro tema, en hablar de la parte más penal o la parte más civil del tema legal. Pero más allá de eso, creo yo que debemos centrarnos o concentrarnos en cómo se han ido dando las cosas y de qué manera podemos apoyar a las víctimas para que estén en situación de poder hablar, se sientan seguras y respaldadas para hacerlo. Bueno, eso, y muchas veces lo hemos hablado aquí en el programa también, y que toda persona que denuncia, toda víctima, sufre, sobre todo en estos casos de abuso sexual, una doble victimización. Ya es exponerse con un caso que es complejo de volverlo a vivir y además exponerse a que no le crean o a tener que dar pruebas o tener que responder preguntas y además enfrentar conductas que no son las adecuadas. Y como tú bien decías, esto afecta a mujeres, a niños y también a hombres cuando son las víctimas. Sí, claro. Qué complejo, ¿no? Completa también a veces. Bueno. La sociedad entera. De hecho, invitar a la gente que con el hashtag Hoy Se Habla TVN, si quieren compartir también alguna experiencia, algún familiar cercano que le haya pasado, cómo lo manejaron también, porque es un tema cómo aprender a manejarlo. Pensémoslo, perdón, les interrumpo, No, dale, pensémoslo así, lo que estamos hablando de lo generalizado que se da. Acá en esta mesa somos 4 en este momento. Falta una más, no sé, sentemos a alguien acá. Decimos 2 de cada 5. Así de cercano, así de real. En general, como sociedad, solemos pensar es 2 de cada 5. Es lejos, ocurre en otro lado. ¡Uy, qué terrible esto que pasa! No, no, no. Qué terrible esto que no nos pasa. Si tengo la fortuna que no me pasa a mí, ok, ¿qué rol voy a jugar entonces? Voy a jugar el rol de terceros, es decir, escuchando, dando apoyo a las víctimas, dando apoyo para que puedan hablar, estando atenta a quién puede necesitar que haya otro dispuesto a escuchar. Carol, ¿qué pasa también con justamente cómo acompañar, ¿no? Porque se criticó mucho desde que pasó esta revolución feminista, femenina, desde que las mujeres salimos a gritar un poco basta de todo esto, empezaron a salir más casos. Y muchas veces se cuestiona desde las mismas mujeres por qué habla ahora, por qué después de tanto tiempo. Lamentablemente yo fui el caso de fui acosada sexualmente por una persona y yo callé en ese minuto porque era muy chica, tenía 20, 21 años. Sí, claro. Y dije, ¿quién me va a creer? Yo venía llegando a este país, entonces en ese minuto callé. Nunca decidí no hablar yo porque fue mi decisión, pero de alguna forma se cuestiona mucho. Porque es chica, porque lo provocó, por la ropa que usó, porque para qué fue a la casa, como pasó con Nicolás López, muchos de los cuestionamientos que le hicieron. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Cómo manejar esa situación? De hecho, tú dices algo muy importante, si me permites nombrar lo que acabas de decir. Tú dices, fue mi decisión. ¿Realmente fue tu decisión? O sea, si hubiera estado el sistema sociedad, el sistema legal, dispuesto ahí y de antes diciendo, le creemos a las víctimas, quizás tu decisión hubiese sido distinta. Quizás no hubiésemos estado pensando todo el tiempo todos los peros y todas las trabas que vamos a tener en el proceso de denuncia. No denunciamos antes porque, primero, nuestra sociedad no está preparada para escuchar, no quiere escuchar. Yo trabajo con adultos sobrevivientes de abuso sexual en la infancia. Cuando digo el titular a lo que trabajo, 70% de la gente me hace así. ¡Ay, qué terrible! Y cambian de tema. Y solamente estoy diciendo a qué me dedico. Imagínate a alguien que
ha vivido esto y se lo está contando a gente que le duele escucharlo, a su mamá, a su papá. Es tremendo. Eso por un punto. Y segundo punto es que estamos hablando ni más ni nada menos que de trauma. El trauma inmoviliza, el trauma acalla. No es una que decide 100% libre callar, es el trauma que nos acalla, que nos silencia. Si este tema no fuera suficientemente silenciador, no estaría tan generalizado. ¿Y cuántas veces nos pasa que por esta misma situación traumática de alguna manera se esconde este recuerdo y aparece 10 o 20 años después? O sea, se bloquea. De hecho, la imprescriptibilidad del tema de los abusos sexuales es algo que salió hace poquito. Y hacia niños y niñas. Niños y niñas menores de edad, menores de 18, y esto pasó el 2021 o por ahí. 2018, 19, sí, o 19, pero hace muy poquito tiempo. Poco. Y costó. Y costó. Y, Carol, sobre eso mismo, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas en el caso de no hacer las denuncias? Porque también hay un alto número de denuncias que no se realizan. Y finalmente la víctima se queda con esa carga. La gran mayoría de las agresiones no son denunciadas. Como decía Margot, que se demoraban 10, 20, 30 y más años. O sea, los abusos sexuales cuando son intrafamiliares a niños, niñas y adolescentes, 70% al menos se demora años en develar. Y develan cuando tienen las herramientas para hacerlo, en general en la adultez. Y ahí es lo que dices tú, o sea, se demoran mucho y recién ahí pueden hacerlo. Cuando lo hacen, sin embargo, siguen teniendo las consecuencias y el impacto que de haberlo hecho más jóvenes. Impacto en el área emocional, angustia, terror, miedo, sensación de culpa. Como sociedad lo hacemos sentir igual. Ya en el ámbito conductual, hiperalerta, hiperreactividad, flashback, recordar lo vivido, pesadillas, no lo sé, en el ámbito sintomático, dolor de estómago. Carol, pero perdón, para cosas. saber más de eso, ¿qué hacer en estos casos? Como decía Coté, muchas no denuncian y como queremos ser un programa de utilidad y poder ayudar a todas esas personas que hoy pueden estar pasando esa situación y no saben qué hacer, que quedan un poco a la deriva entre el trauma y el miedo a hablar, tenemos hoy a una invitada que ya está conectada con nosotras. Ella es Luisa Martínez, abogada del Grupo Defensa, para guiarnos y saber qué hacer en estos casos. De partida, ¿cómo estás, Luisa? Hola, Yamina, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Queríamos partir rápidamente preguntándote qué hacer en estos casos si tenemos una amiga, un familiar que le esté pasando, dónde llevarla, a dónde hay que llamar, qué hay que hacer. Sí, es muy importante, en línea con lo que comentaba Carol, entendiendo lo difícil que es enfrentar, ¿cierto?, el hecho de denunciar delitos que estén vinculados a la agresión sexual, ya sea delitos que puedan tipificarse como abusos sexuales o directamente como violaciones. Entonces acá lo importante es poder siempre llamar a la víctima a realizar la denuncia con el debido, obviamente, apoyo psicológico que ello va a ser necesario en este camino, en este recorrido. Las denuncias se pueden hacer directamente en las policías, en la fiscalía. De hecho, hay unidades de las policías que se dedican a los delitos sexuales de forma exclusiva en la investigación de los mismos. Así que es súper relevante saber que se cuenta con esta herramienta, ya sea directamente en Carabineros o en la Policía de Investigaciones, donde se pueden realizar las denuncias. Reforzar que todos los delitos cometidos después de julio del 2019 en contra de niños, niñas o adolescentes son imprescriptibles. Toda esta categoría de delitos sexuales, ya sea abuso, sustracción de niños, niñas y adolescentes, hay un catálogo bastante amplio de delitos que están amparados por esta imprescriptibilidad, que es un avance sin duda relevante, pero hay otras cosas que claramente quedan en este tintero, donde ojalá con la colaboración y cooperación de todos los intervinientes se pueda lograr, como es el hecho de llevar una investigación con perspectiva de género, teniendo presente también la protección de las garantías de los niños, niñas y adolescentes en este tipo de delitos. Entonces hay un montón de todavía avances en los que estamos al debe, teniendo presente cuál es la situación actual. Luisa, en el caso con el que partimos este tema de la chica española que fue agredida sexualmente, afortunadamente todos los protocolos de la discoteca en que estaba, del centro de salud que la atendió y de la policía posteriormente, todo se dio muy bien y quedaron pruebas físicas y testigos que ayudan en este caso. Cuando una víctima no hace esta denuncia inmediatamente, sino que meses después, ¿hay forma de comprobarlo todavía? ¿Es mucho más difícil? ¿Qué recomiendas tú?
Claro, o sea, si hablamos, como tú bien dices, Margot, del escenario ideal, siempre va a ser ojalá realizar la denuncia de forma inmediata, porque hay peritajes físicos que finalmente con el tema del tiempo van a ser muy trascendentales y que obviamente van a contribuir en una prueba después en la investigación y en el eventual juicio que se lleva a cabo. Si no existen los peritajes físicos, claramente acá los peritajes psicológicos van a ser fundamentales, y en eso claramente hay unidades especiales, hay peritajes especializados al respecto. Entonces no hay que desincentivar el no realizar la denuncia porque no se haya hecho con la inmediatez que quizás todos esperáramos que se pudiera ejecutar. Luisa. Sin perjuicio, obviamente el mensaje va a ser ojalá denunciar de forma inmediata. Y sabemos que se han hecho avances, pero está en nuestro sistema judicial todos los peritajes que hay en torno a casos tan dolorosos que además la víctima no solo está impactada, sino que también siente vergüenza, incomprensiblemente, pero siente culpa, a pesar de ser una víctima. ¿Está nuestro sistema lo suficientemente desarrollado para ofrecerle protección a esa víctima para que se sienta acogida? ¿Qué crees tú que falta? Sí, o sea, evidentemente podemos hacer algún tipo de crítica a lo que nos falta, pero las herramientas existen, hemos ido avanzando, hemos tenido a la vista fallos que incluso se han tenido con perspectiva de género, se han redactado, se han dictado con perspectiva de género. Entonces es importante saber que han habido avances en todo el sistema, desde la investigación, en cómo se abordan finalmente las diligencias investigativas, como son las declaraciones de la propia víctima, de los testigos, los peritos, y por otro lado finalmente cuál va a ser el fallo del tribunal. O sea, creo que han habido avances, existen herramientas también en el Ministerio Público que buscan la protección integral de víctimas de delitos asociados, como por ejemplo la violencia sexual, también obviamente en aquellos en que se ven involucrados niños, niñas, adolescentes. Por cierto, que hay mucho que hacer todavía, mucho que hacer. ¿Luisa? Por ejemplo, se ha avanzado en el caso de los niños con las entrevistas videograbadas. O sea, existen avances, pero hay por cierto, cosas por hacer. Luisa, ¿y qué es lo que pasa con la estrategia que pasó en este caso, por ejemplo, el que estábamos hablando, cuando la víctima decide renunciar a esta indemnización económica en pos de que le crean su testimonio? ¿Qué te parece como estrategia a nivel jurídico? Claro, o sea, en el caso de España, imagino que en el fondo ahí lo que se renunció a priori fue a la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo previo, por ejemplo, a la judicialización propiamente tal de este caso, de esta violación. Entonces acá, por ejemplo, en Chile, lo que podría ocurrir es que yo siguiera adelante, obviamente, con el juicio, en que hubiese una sentencia condenatoria y posterior a la sentencia condenatoria por la acción penal, por el delito que se cometió, yo como víctima tengo el derecho de accionar una indemnización de perjuicios en sede civil. O sea, persiste esa posibilidad. No porque yo penalmente haya decidido seguir hasta las últimas consecuencias de lo que implica un juicio oral, en donde una persona puede salir absuelta o condenada. Y en el caso que, por ejemplo, si se acreditara que fue el autor de este hecho de abuso sexual o violación, etcétera, yo sí como víctima puedo perseguir una indemnización civil. O sea, no, una cosa no quita la otra. Por un lado va a estar la persecución penal del delito que se cometió y por otro la reparación a la cual toda persona tiene derecho a recibir en una indemnización de perjuicios en sede civil. Entonces, como estrategia, por ejemplo, en el caso que estuviese ocurrido en Chile, si yo tengo una sentencia condenatoria, puedo presentar después una acción civil de carácter indemnizatoria. Perfecto. Carol, Luisa, preguntarte, Carol, ¿qué pasa en estos procesos? ¿Cómo es la mejor forma de acompañar a la víctima en estos casos? A ver, tú dices como parte del entorno. Sí. O sea, en primera instancia es escucharlas. Segundo, creerles. Cuando digo creerles, estoy hablando con mayúscula, realmente creerles. Si, por ejemplo, ahora que nos están viendo, hay algunas personas en su casa, qué sé yo, una mamá le comenta a la hija, no, pero a ver, esta chica quizás ahí al otro lado del Atlántico quizás estaba buscando algo de dinero, porque si no, ¿cómo denunciarlo así? Si esta hija, hijo, escucha a su madre referirse así a terceros y esta hija ha vivido algo, ¿se lo va a decir a la madre? Jamás. Jamás. De hecho, me ha tocado ¿Me conocer entiendes? casos de hijas que ven esta situación y les florece literalmente de la memoria algo que ¿Sí? tenían escondido cuando son madres. Sí. Y cuando no entienden esta situación y que han sido abusadas en el ámbito íntimo de su familia y que
mamás o los papás no les creen. Exacto. Y sobre todo cuando hay involucrado a un familiar. Y eso es muy doloroso porque además se pierde la relación con esa mamá y ese papá que no creyó, porque ¿cómo seguir una relación así? Y además eso termina siendo en algunas ocasiones incluso más traumatizante que la transgresión del límite físico, ¿ya? Porque es como, todo mi entorno se me cae. Mi mamá, mi papá, o sea, los que siempre me dijeron que me iban a cuidar, me iban a proteger, me iban a creer, no lo hicieron. ¿Con quién cuento ahora? Por eso cuando preguntas qué hacer, en primer lugar es creer. Pero no solo creerle a tu hijo o a tu hija, creerle a las víctimas. Cuando vemos en televisión, no sé, escuchamos a terceros, bueno, cuidémonos también quiénes nos están escuchando también. ¿Qué comentarios hacemos respecto a eso? Y Carol, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, lo que planteaba Yami, ¿cierto? Esto de acompañar a la víctima, una víctima me cuenta un episodio de violencia y esta víctima no quiere denunciar. ¿Qué es lo que hacemos? ¿La invitamos a denunciar? ¿Tratamos de que lo haga? ¿Cómo podemos hacer ese acompañamiento en caso de que esta persona no quiera llevar a cabo un proceso legal, por ejemplo? Primero, menor de 18 años se tiene que hacer la denuncia, ¿ya? Porque necesitamos mover todos los aparatajes también del Estado para cuidar y proteger a este niño, a esta niña. Disculpa, tú estás diciendo que si nosotros nos enteramos de una situación que afectó a una o un menor de edad, ¿nosotros tenemos la obligación de denunciarla? Sí. Perfecto. Para ciertos roles, por ejemplo, si trabajo con niños, si trabajo en hospitales, si trabajo en las Fuerzas Armadas, la obligación es legal. Pero yo lo extendería a todos. Tenemos que denunciar. De hecho, la ley dice que para estas profesiones tienen 24 horas para hacer la denuncia. Y ojo, es ante la sospecha, no ante la seguridad. Nosotros no somos detectives. O sea, porque hay gente que dice, no, pero es que lo escuché, pero no estoy segura, déjame preguntar aquí. No, usted no tiene que preguntar nada, usted tiene que hacer la denuncia. Son otros los que tienen que hacer la investigación. Ahora, preguntando a una persona mayor de edad que no quiere denunciar, yo lo que haría sería acompañarla y preguntarle, ¿qué necesitas de mí? ¿Qué hacemos? ¿Necesitas que te acompañe? ¿Voy a tu casa a tomar un tecito? ¿Necesitas que te ayude a buscar ayuda profesional psicoterapéutica especializada? ¿Te ayude a buscar un abogado? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que habría que denunciar. Veamos cómo se puede hacer. Te acompaño, porque ahí la persona mayor de edad tiene que ver, es su decisión, ¿verdad? No podemos nosotros, además, transgredirlas nuevamente. Perfecto, Carol, muchas gracias a todas las personas que nos están comentando en redes sociales. Nos han llegado muchísimos testimonios con el hashtag Hoy se habla TVN y Karen nos dice, yo recién a mis 34 años supe que fui abusada y acosada en mi infancia. Es muy complejo manejar la mente tapando lo que viví porque es algo que jamás me creerían y es mejor callar. Pero callarse es un trauma. Sí, por supuesto. Por supuesto, acá estamos hablando de múltiples traumas. Un trauma con mayúsculas, le vamos a decir así. El trauma de la agresión sexual es tremendo y deja heridas, secuelas o consecuencias en múltiples ámbitos de la vida, en la forma de relacionarme con el mundo, en la forma de establecer mi propia identidad, en la forma de establecer una relación de pareja. Aparte que en la creces relación con mi cuerpo. resentimiento, con bronca, con miedo, con tristeza, todo junto. O sea, claro, rabia, culpa, miedo, angustia, son múltiples las emociones. Y muchas veces, como han dicho ustedes también, no podemos lidiar con esto, no se lo hemos dicho a nadie, no lo podemos procesar. ¿Qué hacemos con todo esto? Le pongo un poquitito de tierra y tiro para adelante. ¿Y qué pasa? Entonces las consecuencias y los signos se empiezan a ver en otras cosas. Claro. Es típico también ver adolescentes que se autoinfringen heridas. O que... Drogas. O claro, o tienen conductas autodestructivas. Sí. Y ahí nos preguntamos quizás 2 o 3 pasos más atrás, ¿qué le está pesando a esta persona que está actuando sintomáticamente a través de realizar actuaciones, en este caso, riesgosas? ¿Qué le está pasando? Porque solemos adelantarnos diciendo, no, pero como es mañoso, es pesado, es rebelde. ¿Por qué respondemos tan rápido la pregunta a ¿qué le pasa? Paremos un poco, observemos y preguntémonos, ¿qué le pasa? ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Qué me está diciendo sin decirme? Y a nivel educación, a nivel colegio, ¿se entregan herramientas a los niños desde chicos para que sepan reconocer estas situaciones y puedan denunciarlas? Poco y nada, pero mucho más que antes. Creo que cuando yo era niña, nada, ¿qué era este tema? No existía. No. Recién ahora estamos capacitando también a nuestros docentes, porque tampoco se les capacitaba. Entonces iban los niños, las niñas, le comentaban cosas a los profes. ¿Qué hacían los profes con esto? Ahora recién los estamos capacitando y le estamos diciendo, mire, este es el protocolo que vamos a tener como institución, esto vamos a hacer.
¿Ya? De esta manera puedes hacerlo. Por ejemplo, sin ir más lejos, yo el año 2018 lancé un libro que es 50 preguntas frecuentes de un sobreviviente de abuso sexual y que va destinado para las víctimas que no logran entender lo que han vivido, para los familiares que dicen, chuta, mi hijo, mi hija me develó esto, ¿qué hago ahora? O, ¿estás seguro? ¿No se habrá confundido? Siempre lo vi tan normal, seguro que lo habrá vivido. Y también hacia los profesionales. Un médico, una médica que en su consulta de un tema quizás muy distinto, qué sé yo, dermatólogo, le devela esto. El médico dice, ¿y qué hago ahora yo con esto? Bueno, me he dado cuenta que el libro que escribí ha sido muy útil para esas instancias, estos distintos profesionales que no lo ven en su carrera y que tengan una guía cuidadosa, acompañada, de decirle, mira, de esta manera es más cuidadoso trabajar con víctimas. Carol, la verdad que tanto tu aporte como el de Luisa también vía Zoom ha sido muy necesario y muy importante sobre este tema. Ha sido muy cuidadoso también de tu parte, así que te lo agradecemos mucho. Hasta otra oportunidad porque hay varios temas interesantes en los que tal vez nos podrías ayudar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Luisa, también por estar conectadas con nosotros del Grupo de Defensa. Muchas gracias a las dos de verdad. Y como, Carol, quiero retomar algo que vos dijiste, ¿sí? Que cuando te preguntaban a qué te dedicabas, la gente como hacía así, y nosotros te queremos decir gracias por hacerlo, porque gracias a vos hay muchas chicas que hoy logran recuperar su vida, así que gracias. Gracias a usted.